Continuamos con el curso Incoterms 2020, dominando las reglas básicas del comercio internacional. En este segundo módulo, vamos a construir los fundamentos. Veremos qué son los Incoterms, para qué sirven en la operación real y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Comencemos. El primer tema de este módulo es la introducción a los Incoterms. El comercio internacional es una pieza clave de la economía global, ya que permite que productos y servicios crucen fronteras para satisfacer la demanda en distintos mercados. Sin embargo, operar entre países implica retos importantes. Cada nación cuenta con su propio marco legal, el cual únicamente tiene validez dentro de su territorio. Esto genera una pregunta fundamental en cualquier operación internacional. ¿Qué reglas deben aplicarse cuando dos empresas, en países distintos, celebran un contrato de compraventa? Es precisamente en este punto donde los Incoterms adquieren relevancia. En la práctica diaria de los negocios, es común que en una operación de compraventa internacional surjan diferencias de interpretación. Esto se debe a que cada país opera bajo distintas prácticas comerciales, lo que puede generar malentendidos, conflictos e incluso disputas legales entre las partes. Las consecuencias son claras: pérdida de tiempo, incremento de costos y obstáculos en el flujo del comercio internacional. Es precisamente en este contexto donde entran en juego las reglas Incoterms. Los Incoterms, abreviatura de International Commercial Terms, son un conjunto de reglas desarrolladas por la Cámara Internacional de Comercio, la ICC, con el objetivo de estandarizar la forma en que se interpretan las operaciones de compraventa internacional. Y llegamos a una pregunta clave en el comercio internacional: ¿qué son realmente los Incoterms? Los Incoterms son reglas internacionales que definen, de forma clara, quién hace que en una operación de compraventa internacional. Establecen cómo se distribuyen los riesgos, los costos y las responsabilidades entre comprador y vendedor. Pero, sobre todo, crean un lenguaje común que evita confusiones y permite que las operaciones se ejecuten con mayor claridad y control. A continuación, revisemos algunas definiciones complementarias de los Incoterms, ampliamente aceptadas por expertos en comercio internacional. Los Incoterms están conformados por 11 términos comerciales, representados por siglas de 3 letras, que permiten identificar de forma clara cómo se distribuyen las responsabilidades, los riesgos y los costos en una operación internacional, así como el punto de entrega de la mercancía. Se trata de reglas de aceptación voluntaria entre las partes, que definen el alcance de las condiciones de entrega dentro de un contrato de compraventa internacional. Además, estas reglas son desarrolladas por la Cámara Internacional de Comercio, con el objetivo de facilitar la interpretación y aplicación de los principales términos utilizados en el comercio global. Continuamos con las definiciones adicionales pero aceptadas por los expertos en relación a los Incoterms. Son un conjunto de términos y reglas de carácter facultativo que permiten acordar tanto derechos como obligaciones de vendedor y comprador en las transacciones comerciales internacionales. Gracias a ellos se tiene certidumbre en la interpretación de los términos de entrega negociados entre las partes. Finalmente, tenemos el conjunto de términos y reglas uniformes que permiten acordar derechos y obligaciones de comprador y vendedor en una transacción internacional y a veces en una nacional. Ya vimos qué son los Incoterms, pero la verdadera pregunta es: ¿para qué sirven en tu operación? En la práctica, el Incoterm que elijas define aspectos clave de tu operación. Por ejemplo, quién paga el transporte, quién maneja la mercancía y, sobre todo, quién asume el riesgo durante el traslado. Y esto es fundamental, porque puede determinar quién pierde dinero si algo sale mal. Además, establecen qué debe hacer cada parte y en qué momento. Desde donde entrega el vendedor hasta cuando el comprador recibe. En pocas palabras, convierten la operación en algo claro, controlado y sin interpretaciones. Ahora veamos cómo funcionan en la práctica. Los Incoterms establecen, en primer lugar, la transferencia de tareas y obligaciones. Es decir, definen exactamente dónde y cómo el vendedor cumple con la entrega, y en qué momento el comprador debe recibir la mercancía. También determinan la división de costos. Indican quién paga cada parte de la operación: transporte, seguro, maniobras de carga y descarga, e incluso las formalidades aduaneras. En conjunto, su finalidad es muy clara: crear un lenguaje común que permita acordar, sin confusiones, los derechos y obligaciones en una operación internacional. Por eso, los Incoterms deben formar parte de todo contrato de compraventa internacional. Con los Incoterms, las partes tienen claridad total en la interpretación de los términos acordados. Esto se debe a que utilizan reglas uniformes, aceptadas a nivel internacional. Su propósito es muy claro: definir cómo se entrega la mercancía y cómo se distribuyen los riesgos entre comprador y vendedor. Y su importancia es tal, que son reconocidos como un estándar internacional por autoridades, tribunales y organismos especializados. Por eso, utilizarlos correctamente no solo facilita la operación, también la protege.
Los Incoterms hacen algo muy importante en la operación internacional: reducen la incertidumbre. Evitan problemas derivados de interpretaciones distintas, diferencias culturales o malentendidos entre las partes. Y si surge un conflicto, no todo está perdido. Porque estas reglas ya establecen cómo resolverlo. Ese es su verdadero valor: menos problemas, y cuando aparecen, soluciones más claras. Pero los Incoterms no siempre han sido los mismos. Veamos cómo han evolucionado hasta la versión actual. Los Incoterms fueron publicados por primera vez en 1936 por la Cámara Internacional de Comercio. Desde entonces, han evolucionado para adaptarse a los cambios del comercio internacional. La versión vigente es la del año 2020. Sin embargo, las versiones anteriores siguen siendo válidas. Por eso, es fundamental indicar el año junto con la regla Incoterm. Ese detalle asegura que ambas partes tengan total claridad sobre las condiciones acordadas. Hemos llegado al final de este módulo. Gracias por acompañarnos. En el siguiente, continuaremos avanzando para que puedas aplicar los Incoterms con mayor claridad, control y seguridad en tus operaciones.